Capítulo 96. Extra, extra. Ha salido el resultado de la guerra entre México y Francia. Un niño en Nueva Orleans vendía periódicos. ¿El resultado de la guerra? Dame uno rápido. Un hombre que pasaba por allí, intrigado por el resultado de la guerra, tomó el periódico y lo abrió con expectativas, pero lo que leyó fue completamente diferente a lo que esperaba. Francia cae ante México. La derrotada Francia se ve sacudida por una revolución ciudadana. ¿Francia fue derrotada? Oye, ¿este artículo es cierto? El hombre sabía que preguntarle al joven que vendía el periódico no cambiaría la respuesta, pero el resultado era tan impactante que no podía evitar dudar. Dicen que las negociaciones de paz ya terminaron bajo la mediación del Reino Unido, así que supongo que es cierto. Vaya, increíble. Y no solo él. Cada vez que el niño vendía un periódico, la gente reaccionaba de manera similar. Las colonias francesas en el Caribe y Sudamérica, su flota, y hasta reparaciones de guerra. Al menos dicen que han dejado en paz las colonias de América del Norte. Una revolución y la ejecución del rey. Increíble. La victoria de México afectó a muchos países, pero fuera de los implicados directos, el país más impactado fue sin duda Estados Unidos. Los estadounidenses no veían a México como un competidor. Aunque el imperio mexicano era grande en extensión, su población era pequeña y, en su mayoría, compuesta por indígenas que trabajaban en las haciendas. Para la mayoría de los estadounidenses, México era un país agrícola atrasado, y no lo consideraban comparable a las naciones blancas como Europa o Estados Unidos. Incluso, hace unos años, habían firmado un acuerdo en el que prometían aceptar a los indígenas como inmigrantes. ¿Y ahora resulta que ese país ha derrotado a Francia? Francia, el país que, aunque perdió su hegemonía tras la caída de Napoleón, había sido temido en toda Europa. Este evento no solo sorprendió al ciudadano estadounidense común, sino también al presidente de Estados Unidos y a las figuras políticas y económicas del país. Tenemos que tomar medidas. ¿Qué medidas podemos tomar contra México por derrotar a Francia? ¿Se han olvidado de que México está justo al lado de nosotros? Debemos aumentar nuestro presupuesto de defensa. Henry Clay, señor, del partido Whig, hablaba con vehemencia, pero los demócratas no prestaban atención. Un ejército federal fuerte significaba más poder para el gobierno federal, y los demócratas, que defendían los derechos de los estados y un gobierno federal limitado, no podían apoyar tal idea. No entiendo por qué deberíamos aumentar el presupuesto de defensa cuando no hay amenaza inminente de guerra. México ganó esta guerra gracias a sus nuevas embarcaciones, no por haber movilizado un gran número de soldados. John Caldwell Calhoun, quien alguna vez había sido vicepresidente, se opuso a Clay, y los miembros del Partido Demócrata lo apoyaron. Exactamente. Solo tenemos que desarrollar nuestros propios buques de guerra modernos. No es necesario aumentar el presupuesto de defensa. Aunque Henry Clay sentía repugnancia hacia los demócratas por pensar solo en términos de lógica política en medio de una crisis nacional, no abandonó su argumento. La Marina es importante, pero si Estados Unidos y el Imperio Mexicano llegaran a enfrentarse, el campo de batalla no sería el mar, sino la tierra. Estoy seguro de que entienden eso. No hay una amenaza inminente de guerra. No hay conflictos serios entre Estados Unidos y México en este momento, así que ¿no cree que prepararse para una guerra ahora es un poco exagerado? Cuando Calhoun hizo ese comentario, los demócratas volvieron a apoyarlo. Exactamente. Si llega a estallar una guerra, podemos recurrir al reclutamiento. Al fin y al cabo, tanto nosotros como ellos tendríamos que hacerlo. Además, ¿acaso no tiene Estados Unidos una población mucho mayor que la de México? No necesitamos expandir el ejército federal. México había realizado un censo en 1838, pero los detalles no se hicieron públicos. Sin embargo, se sabía que su población total era de 10,82 millones, según informes de la prensa. Por otro lado, el censo de Estados Unidos de 1840 mostraba que su población era de 17 millones. Incluso si la población de México había crecido en los últimos 2 años, seguía habiendo una diferencia de al menos 5,5 millones de personas. 5,5 millones de personas equivalían a la mitad de la población de México. Con una diferencia tan grande, era razonable pensar que, aunque México pudiera ganar batallas navales, no sería rival para Estados Unidos en tierra, un país que no era tan pobre como para no poder mantener un ejército bien abastecido.
Por lo tanto, argumentaban que no había necesidad de expandir el ejército y temer una guerra que aún no había estallado. Era un argumento aparentemente razonable, pero Henry Clay no tardó en refutarlo. ¿No hay amenaza de guerra? Todos sabemos que México está muy cerca de Gran Bretaña. Aunque ya lo sabíamos antes, el reciente tratado de paz lo ha dejado más claro que nunca. Se refería a la entrega de las colonias francesas a Inglaterra como compensación por la mediación en la guerra, un hecho tan obvio que nadie lo discutió. Henry Clay continuó con su argumento. Justo sobre esa Inglaterra y nosotros, Estados Unidos, hay un gran problema. Me refiero a la disputa fronteriza de Oregón. No creo que los demócratas aquí presentes desconozcan este asunto, ¿verdad? 1. El tema de Oregón era un asunto muy sensible en la sociedad estadounidense, ya que era la única vía para asegurar el acceso al Pacífico. En casi todos los temas, los demócratas y los Whigs chocaban, pero en cuestiones territoriales como esta, ambos partidos estaban de acuerdo. Sin embargo, los demócratas, que solían desconfiar de un gobierno federal fuerte, eran los que ahora abogaban con más fuerza por la expansión. Esto era inevitable, ya que el sentimiento expansionista en los Estados Unidos no era solo una postura de un político o un partido, sino algo que deseaban los ciudadanos. Al no recibir objeciones de los demócratas, Henry Clay jugó su carta decisiva. Y hay una cosa más. Traeré un testigo para hablar de este tema. ¿Les parece bien? Sí, adelante, respondió Richard M. Johnson, el presidente del Senado. Señor Smith, por favor, suba al estrado. Un joven blanco subió al asiento de los testigos en el Senado estadounidense. Este es Carter Smith, quien en su adolescencia emigró con su familia al Imperio Mexicano por decisión de su padre, y tras pasar por muchas dificultades, ha regresado recientemente a los Estados Unidos. Como ha estado en México hasta hace poco, tiene un gran conocimiento sobre la situación allí. No fue casualidad que Henry Clay conociera a Carter Smith. El joven, ahora en sus veintitantos, sentía un profundo odio hacia el Imperio Mexicano. 7 años antes, su padre había muerto cuando los Rangers de Texas fueron aniquilados por el ejército imperial mexicano. La mayoría de los inmigrantes estadounidenses en México aceptaban la autoridad del imperio, pero Smith no tenía la menor intención de hacerlo. No era por patriotismo hacia Estados Unidos, sino porque, tras la derrota de Francia en la guerra, el único país que podía luchar y vencer a México era Estados Unidos. Con un ardiente deseo de venganza por la muerte de su padre a manos del ejército mexicano, Smith había vagado por todo México, y su plan finalmente comenzaba a tomar vida. Primero, debo hacer que estos ingenuos estadounidenses comprendan el peligro que representa México. Señor Smith, ¿podría contarnos sobre las armas que el ejército mexicano utilizó en sus combates contra los comanches? A la pregunta de Henry Clay, Carter Smith explicó en detalle las capacidades de las armas mexicanas. ¿Un revólver de 6 disparos? Nosotros también tenemos eso en Estados Unidos. Me parece que se inventó en el 36, ¿no? Sí, es correcto. Lo inventó Samuel Colt, pero todavía está en desarrollo y tiene muchas deficiencias. El problema es que México ya había perfeccionado y usado esa arma en 1833. ¿Hace 7 años? ¿Es cierto eso? Smith recordaba claramente lo que los sobrevivientes de los Rangers le habían contado. Que el ejército mexicano usó pistolas capaces de disparar 6 tiros seguidos durante la batalla en Texas. Sí, lo recuerdo con precisión. Muchos testigos afirman que el ejército mexicano usó esos revólveres de 6 disparos en Texas. Finalmente, los senadores demócratas empezaron a cambiar su actitud. Señor Smith, ¿podría decirnos cuántos soldados de caballería movilizó el Imperio Mexicano para someter a la tribu comanche? 10.000. Todos eran soldados de caballería entrenados profesionalmente. En realidad eran 7.000, pensó Smith. Pero lo importante era que esos arrogantes estadounidenses sintieran la amenaza. 10.000 de caballería. La caballería seguía siendo una fuerza militar formidable. Estados Unidos también tenía caballería, y sabían lo costoso que era mantenerla. Que el Imperio Mexicano tuviera una fuerza de 10.000 jinetes era asombroso, mucho más que la que poseía Estados Unidos. Además, formar una caballería entrenada no era algo que pudiera lograrse simplemente con reclutamiento. Viendo la inquietud en los senadores demócratas, Henry Clay golpeó el último clavo.
El Imperio mexicano derrotó fácilmente a los comanches, mientras que nuestro ejército todavía no ha podido vencerlos, ni siquiera ahora que la tribu ha sido reducida a la mitad tras su partida de México. ¿Aún piensan que no necesitamos aumentar el presupuesto de defensa? Las guerras indias de Estados Unidos aún continuaban, y la tribu comanche era, sin duda, el enemigo más problemático. Aunque Clay había dicho que los comanches habían sido reducidos a la mitad, en realidad se habían fortalecido al absorber otras tribus. Sin poder responder, los demócratas cedieron terreno, y la propuesta de aumento del presupuesto de defensa presentada por Clay fue aprobada. Dejemos a México por ahora, pero primero debemos lidiar con esa tribu comanche, así que aprobemos este asunto, concluyeron. Definitivamente, la guerra ha tenido un gran impacto. Incluso han llegado propuestas de matrimonio de familias reales extranjeras. Había llegado una propuesta para casar a mi hermano menor con una princesa del Imperio de Brasil. Hasta ahora, tanto mis hermanos como yo nos habíamos casado con familias nobles y terratenientes, pero nunca con una familia real. Aunque se tratara del Imperio de Brasil, la familia Braganza llevaba más de 2 siglos gobernando Portugal. Es curioso que no se mencionara nada antes, pero en cuanto se supo que habíamos derrotado a Francia, surgió esta propuesta. Sin embargo, casar a alguien de la nobleza con alguien de la realeza es parte del destino de estas familias, así que no es tan sorprendente. Pero eso es algo que deberían decidir mamá y papá, ¿no? Hasta ahora, todos los matrimonios de mis hermanos habían sido manejados de esa manera. Mi madre se encargaba de investigar y mi padre daba la aprobación final. No veía por qué necesitarían mi opinión. La verdad es que no solo hemos recibido la propuesta de Brasil. También ha llegado una oferta de matrimonio de la familia real Hohenzollern de Prusia. Los Hohenzollern son una dinastía tan prestigiosa que incluso yo, en mi vida pasada, había oído hablar de ellos. Para mi padre, que da gran importancia a las familias de linaje, esta debía ser una propuesta muy atractiva. ¿Quieren saber mi opinión sobre cuál de las dos opciones elegir? Si tuviera que escoger, sin duda elegiría a los Hohenzollern. Históricamente y en términos de prestigio, su nombre es mucho más reconocido que el de la familia Braganza. No, ya hemos decidido seguir adelante con el matrimonio de tu hermano con la princesa de Brasil. La propuesta de Prusia no es para tu hermano, sino para tu hijo, Carlos. ¿Carlos? Pero solo tiene 5 años. Sí, y la princesa de Prusia apenas tiene 2. Ahora entendía por qué mi madre me había buscado para hablar de esto. Carlos no solo es mi hijo, sino también el heredero al trono. Un matrimonio entre miembros de familias reales sin derechos de sucesión o con una posición muy baja suele ser un gesto de amistad entre naciones. Pero tanto yo como Guillermo I somos los primeros en la línea de sucesión de nuestros respectivos imperios, el de México y el de Prusia. Un matrimonio de este tipo entre herederos es un asunto de gran importancia diplomática, ya que puede consolidar una alianza entre naciones. Ya veo, Prusia. Me sumí en mis pensamientos por un momento. Capítulo 97. ¿Una boda real? ¿Entre México y Prusia? El primer ministro británico, Lord Melbourne, soltó una risa incrédula. Al parecer, la familia Iturbide ha ganado mucho prestigio. Casarse con los Hohenzollern, nada menos. Bueno, después de todo, vencieron a Francia. Para nosotros en el Reino Unido, no es precisamente una buena noticia. Esta boda real implicaba una alianza, lo que significaba que ambos países tendrían una relación más estrecha y poderosa. El asistente asintió y añadió. ¿Le preocupa que esto acelere el movimiento de Prusia hacia la unificación alemana? Exactamente. Si Prusia logra unificar Alemania y surge una nación poderosa en el continente europeo, no será beneficioso para el Reino Unido. ¿No podemos hacer algo para frenar a Prusia? Aunque el Reino Unido veía con preocupación los movimientos de Prusia hacia la unificación de Alemania, ese momento no había intervenido directamente. Su enfoque principal había sido la expansión de las colonias en el extranjero y el control del comercio marítimo, más que involucrarse en los asuntos continentales de Europa. El primer ministro podría generar apoyo para frenar a Prusia si así lo deseaba, pero ¿sería esa la mejor manera de utilizar los recursos británicos? No creo que sea necesario llegar a tanto. Nuestra política como imperio británico es centrarnos en gobernar el resto del mundo, más allá del continente europeo.
Después de reflexionar sobre cómo responder al matrimonio real entre el Imperio Mexicano y el Reino de Prusia, Lord Melbourne decidió, como la mayoría de los británicos de la época, que África y Asia eran más importantes que los asuntos europeos. En Europa, lo importante era evitar que una sola nación se convirtiera en hegemónica. Esto significaba vigilar al país que mostrara más ambición. Después de la caída de Napoleón, Rusia se había convertido en el principal rival. Además, el Imperio Mexicano ha sido muy cooperativo con nosotros, así que no deberíamos preocuparnos demasiado. Nos cedieron todas las colonias africanas de Francia como parte de la mediación. El asistente, al darse cuenta de que su superior había decidido dejar pasar el asunto, respondió: «Es cierto. México ha sido bastante cooperativo, ¿verdad?». Lord Melbourne recordó el rostro del príncipe heredero de México, a quien había conocido en Londres. Cooperativo, sí, pero no olvidemos que no obtuvimos todas las ventajas. También tuvimos que ceder Belice y algunas islas del Caribe, por lo que fue más un intercambio de colonias. Aunque la mayoría de los miembros del Parlamento no lo vean así. Aunque los parlamentarios y los ciudadanos británicos creían que había sido un trato unilateralmente beneficioso para el Reino Unido, la propuesta del príncipe mexicano había sido cuidadosamente diseñada para ser aceptable, pero no excesivamente favorable. Pero, ¿no es cierto que Belice y las islas del Caribe juntas no valen ni la mitad de lo que vale Argelia? Eso es lo que muchos piensan porque solo miran el tamaño en el mapa. Pero si lo analizas más a fondo, no es tan sencillo. Aunque se dijo que el Reino Unido había recibido todas las colonias africanas de Francia, lo cierto es que Francia apenas había comenzado a establecer sus colonias. La única colonia africana importante era Argelia. Senegal tenía una pequeña base, pero no generaban muchos ingresos. Por otro lado, aunque Belice no era formalmente una colonia británica, había estado bajo el control efectivo del Reino Unido desde la época española, y había proporcionado madera de alta calidad durante años. Además, las islas del Caribe, como Jamaica, tenían plantaciones de caña de azúcar, algodón, café y cacao bien establecidas, generando ingresos sustanciales. Además, al ceder el control del Caribe a México, no podemos decir que fue una ventaja unilateral para nosotros. Entiendo. El asistente asintió finalmente, comprendiendo la complejidad del acuerdo. Claro, no fue un mal trato para el Reino Unido. No lo habríamos aceptado si lo fuera. Al ceder influencia en el Caribe, ganamos algo más importante: control sobre el Mediterráneo. Aunque fue una decisión difícil, Lord Melbourne aceptó el acuerdo porque, en última instancia, pensó que sería más beneficioso para el Reino Unido, especialmente después de la desaparición de su principal rival en África, Francia. A largo plazo, África sería un terreno dominado por los británicos. Además, no olvidemos que también obtuvimos información sobre los nuevos buques de guerra. Oh, sí, eso es cierto. ¿Cuánto tiempo dijeron que tardaríamos en construirlos? El príncipe mexicano, al ver que Lord Melbourne aún dudaba sobre el acuerdo, le ofreció información general sobre los nuevos buques que les habían permitido ganar la guerra naval contra Francia. No les transfirió la tecnología, pero sí les explicó los principios detrás del diseño de los barcos, lo que ya era suficiente para el Reino Unido. Después de todo, ¿no era el Reino Unido el mejor constructor de barcos del mundo? Los ingenieros dicen que podremos construir esos nuevos barcos en 2 años, pero el costo será de aproximadamente 140.000 libras. ¿140.000 libras? Eso es más que suficiente para construir 2 navíos de línea de primera clase. Era un precio alarmantemente alto, pero aún así, debían hacerlo. El Reino Unido debía seguir dominando los mares. «Te casarás con una princesa extranjera», dijo Cecilia mientras acariciaba la cabeza de Carlos. «¡Wow! ¿Con una princesa? ¡Qué bien!». Carlos, encantado con la idea de una princesa, mostraba una gran ilusión. Tal vez porque Cecilia le había leído muchos cuentos de hadas, parecía tener una imagen idealizada de lo que significaba ser una princesa. Es un alivio que no se oponga. Aunque, claro, aún es muy pequeño para entenderlo, pensé. Habíamos decidido sellar el matrimonio real, reflejando no solo mi estrategia general, sino también los deseos de mi padre, mi madre y Cecilia. Mi plan era mantener la relación con Inglaterra tanto como fuera posible, pero no podíamos depender de ellos indefinidamente. Era el momento de establecer relaciones diplomáticas por nuestra cuenta.
Con Francia, las relaciones estaban rotas irreparablemente, así que buscaríamos acercarnos a otras potencias como Prusia, Austria o Rusia. Sin embargo, aliarse con Rusia, que competía por la hegemonía con Inglaterra, sería como declarar abiertamente nuestra enemistad con los ingleses. A Inglaterra tampoco le agradaría que nos aliáramos con Prusia o Austria, pero no tendría razones para oponerse con fuerza. Después de todo, ninguna alianza es para siempre. No existe una alianza eterna entre naciones. Con estos pensamientos, disfruté de un momento tranquilo junto a Cecilia. Nuestro hijo mayor, Carlos, jugaba solo, y nuestro segundo hijo, Leo, que tenía solo 2 años, dormía en su cuna. Oh. El bebé ha dado una patada. ¿Habrá reaccionado al escuchar la palabra princesa? Comentó Cecilia. ¿De verdad? ¿Será por eso? Dije, acariciando suavemente su vientre, aunque en mi interior rogaba fervientemente que esta vez fuera una niña. Después de pasar un rato con mi familia durante el almuerzo, volví a mi despacho. Últimamente pasa más tiempo con su familia, señor, comentó Diego al verme regresar. Ja, sería una pena perderme esta etapa. ¿Sabes a qué me refiero, no? Diego, que tenía mi misma edad, también estaba casado y tenía hijos. Sí, gracias a eso, yo también paso más tiempo con los míos. Lo agradezco. A los 33 años, aún estábamos en plena juventud y con mucho trabajo por delante, pero como Diego dijo, yo estaba dedicando cada vez más tiempo a mi familia. Criar bien a los hijos es importante, y hay que dedicarles tiempo. Además, aunque he reducido un poco mi carga laboral, sigo trabajando más que la mayoría. También has trabajado duro todo este tiempo. Diego había sufrido mucho debido a mi ritmo frenético de trabajo. Antes de casarme, mi tiempo de vigilia equivalía a horas de trabajo, y después del matrimonio, excepto por los momentos breves que pasaba con mi familia por la mañana y por la noche, seguía trabajando sin descanso. Incluso considerando los estándares de la época, era un exceso de trabajo, pero con el largo camino que aún quedaba por recorrer para consolidar el imperio mexicano, no podía permitirme descansar. Sin embargo, desde la victoria en la guerra contra Francia, las cosas habían empezado a cambiar poco a poco. Después de que Su Alteza me comprara una casa cerca del palacio, no puedo quejarme. Solo tardo 10 minutos en llegar al trabajo, respondió Diego riendo. Te lo dije, deberías haberla aceptado antes. Siempre te he dicho que la distancia entre el hogar y el trabajo tiene un gran impacto en la calidad de vida. Sí, así es. Gracias a que mi despacho estaba dentro del palacio, podía pasar tiempo con mi familia e incluso trabajando muchas horas. Aunque viajaba con frecuencia, cuando estaba en la ciudad, me bastaban 5 minutos para ir y venir del trabajo, lo que me daba tiempo suficiente para estar con ellos. Había insistido en comprarle a Diego una casa cerca del Palacio Nacional para que también pudiera disfrutar de esta ventaja, pero se había resistido durante mucho tiempo hasta que finalmente aceptó. Bueno, dejemos la charla para otro momento. Sí, justo traigo noticias importantes. Diego me entregó un documento. Es un informe de la División de Inteligencia. Sí, no lo he leído, pero probablemente sea sobre el asunto de Haití. Eso creo, vamos a revisarlo juntos. De acuerdo. En Haití, varios de nuestros agentes ya estaban desplegados, y este era el primer informe recibido. Aún no han iniciado ninguna acción, parece que es solo un informe sobre la situación actual de Haití. Sí, tal como esperábamos, la situación no es buena. A pesar de llevar el esperanzador título de ser el único país en la historia fundado por una revolución exitosa de esclavos, la realidad en Haití era desoladora. Aunque habían triunfado en la revolución y establecido un país liderado por negros, la economía seguía en ruinas, y no sabían cómo resolverlo. Mientras tanto, una pequeña élite y los líderes militares monopolizaban el poder y la tierra. México, que había adquirido las deudas de Haití de Francia, no tenía intenciones de condonarlas. Como resultado, el 98% de la población seguía viviendo en condiciones que no eran muy diferentes a las de cuando eran esclavos. No es muy diferente a cuando eran esclavos. Es una frase impactante. Si lo miramos desde otro ángulo, implica que la gente aún se siente esclavizada. Si esa es la percepción del pueblo haitiano, podemos aprovecharlo. Entonces, podemos proceder según lo planeado. Sí. Las historias de los negros liberados en Texas y Cuba resonarán bien.
Muchos de los negros en Texas y Cuba habían recibido tierras gracias a los beneficios de la colonización o se habían convertido en trabajadores con los beneficios de la migración urbana. Los terratenientes tenían que pagar salarios comparables a los de mis empresas para atraer a los trabajadores agrícolas, pero la creciente utilización de maquinaria agrícola, junto con las mejoras en los sistemas de riego y represas, había aumentado tanto la producción que los terratenientes podían mantener sus operaciones sin problemas. No había necesidad de apresurarse. El primer paso sería difundir ampliamente estas historias entre la sociedad haitiana. Informa al servicio de inteligencia que sigan con el plan tal como está. Sí, encriptaré la orden y la transmitiré. Bien. ¿Cómo va la opinión sobre la reforma constitucional? El diputado Robert ha comenzado a sondear la opinión pública, y no hay oposición entre los diputados, principalmente porque se está proponiendo extender el mandato de los diputados. Nadie se opondrá a ampliar el mandato de 12 a 20 años. No habría mucha resistencia a aumentar el número de escaños y extender el mandato de los diputados. Esas eran las dos reformas principales, aunque también se estaban considerando otros ajustes menores. Eso era de esperar. ¿Y qué más? Todos están de acuerdo en que debemos reorganizar las divisiones administrativas de los territorios del norte, pero no hay consenso sobre cómo hacerlo. En este momento, cuando el apoyo del pueblo es más fuerte, estoy promoviendo otro proyecto además de la reforma constitucional. La reorganización administrativa de los territorios del norte, que actualmente se consideran territorios en lugar de estados oficiales. Más del 40% del territorio del Imperio Mexicano está dividido en solo 3 territorios. Durante mucho tiempo no se había hecho nada al respecto debido a la baja población, pero ahora, con el rápido crecimiento demográfico, es hora de reorganizarlos. Me sumí en la reflexión sobre cómo dividir este vasto territorio. Capítulo 98. Dududududu. Mátalos. Malditos salvajes. Bang. Bang. Y. Maldita sea, parece que estos malditos yanquis finalmente han perdido la cabeza, maldijo Potsnaquaipu. Me parece que han decidido tomarse esto en serio. Estados Unidos, que hasta entonces apenas había intentado reprimirlos, estaba cambiando. El número de su caballería estaba aumentando, y ahora incluso traían revólveres de 6 tiros, similares a los que usaban los mexicanos. Durante estos últimos 4 años, nosotros tampoco hemos estado descansando. Es hora de demostrarlo. Habían cruzado la línea fronteriza. En las vastas llanuras, solo se escuchaban los sonidos de los dos grupos, los que perseguían y los perseguidos, hasta que de repente se sumaron más ruidos, de al menos 5 o 6 grupos adicionales. ¡Demonios! Hemos ido demasiado lejos. Retirada, retiren las tropas. El oficial de la caballería estadounidense, al escuchar los nuevos sonidos, se dio cuenta de inmediato de que algo iba mal, pero para ese momento, los que perseguían ya se habían desviado para atacar. No solo eso, los comanches venían acercándose desde la izquierda, la derecha y la retaguardia. Si no hacían algo pronto, quedarían atrapados y serían aniquilados. Atraviésenlos. Si no los rompemos, moriremos aquí. En circunstancias normales, habrían dispersado a los comanches y dado por terminada la batalla, pero se habían aventurado demasiado, confiando en los refuerzos y los revólveres recién distribuidos entre los soldados. ¿Es posible que estos salvajes sean capaces de maniobrar con tácticas tan avanzadas? Pensaba el oficial. Con la cantidad de soldados y armamento que tenían, no habrían temido enfrentarse al doble de guerreros comanches. Pero los que venían hacia ellos no eran solo el doble. No se apartan. Si seguimos así, chocaremos con ellos. Divídanse y esquívenlos por los flancos. La caballería estadounidense se dividió en 2 grupos para evitar el choque, pero los comanches que se aproximaban desde la retaguardia también se separaron en 2. No hay otra opción. Disparen los revólveres antes de que choquemos. Los comanches, que en otras circunstancias habrían evitado un choque frontal, no mostraban señales de retroceder. Habían venido preparados para esto. Ratatatatata. Justo después de escuchar el sonido de los revólveres disparando en ráfaga, el choque inevitable ocurrió. ¡Bang! Las 2 caballerías colisionaron. ¡Arug! Varios soldados cayeron de sus caballos, empalados por lanzas, y comenzó el combate cuerpo a cuerpo. ¿De dónde demonios han sacado estos salvajes armas de metal?
Incluso había comanches que llevaban armaduras. No los enfrentes. Sigue retrocediendo. Pero. Cállate. Es una orden. ¿No ves que refuerzos enemigos vienen desde la izquierda, la derecha y la retaguardia? Gracias a que la caballería estadounidense se había dividido, lograron ganar algo de espacio. Aunque algunos soldados del flanco izquierdo chocaron directamente con los comanches del flanco derecho y viceversa, los demás pudieron seguir avanzando y escapar sin tener que luchar. Los estadounidenses, al perder velocidad debido al choque frontal, dejaron atrás a algunos soldados, quienes se vieron atrapados en la batalla mientras el resto huía. Vaya, abandonando a sus compañeros para escapar. Esa frase de no dejar a nadie atrás parece solo una broma en estos momentos. Pochnacwaipu chasqueó la lengua mientras ordenaba los cuerpos de los soldados de caballería estadounidenses abandonados. Capturen a los que puedan. Confisquen todas las armas. Aunque habían dejado escapar a la mayoría de los soldados estadounidenses que podían haber capturado, el botín aún era considerable. Reúnan todos los revólveres de 6 disparos en un solo lugar. Podríamos conseguir municiones para ellos. Entendido. 5 años atrás, tras ser derrotada por el Imperio Mexicano, la tribu Comanche había temido que Estados Unidos pudiera ser tan fuerte como México. Sin embargo, afortunadamente para ellos, no era así. Las defensas y la capacidad de los estadounidenses para proteger su territorio eran lamentables, y aunque habían sufrido numerosos saqueos, las tropas de castigo enviadas por el gobierno estadounidense eran débiles. Aunque eran numerosos, contaban con poca caballería, no se movían de forma táctica, y su armamento no era tan avanzado como el de los mexicanos. Los comanches, además de sobrevivir saqueando y cazando bisontes, atacaban a otras tribus vecinas y las forzaban a unirse a ellos. Sabían que, si querían, podían reunir un ejército considerable, y esa posibilidad se estaba convirtiendo cada vez más en una realidad. Todo está a punto de comenzar, dijo Pochnacwaipu. Sí. Han decidido deshacerse de nosotros por completo. No será tan fácil. Esta vez ganaremos, respondió con determinación Pochnacwaipu. Por supuesto. Hemos estado preparándonos para esto durante mucho tiempo. También debemos averiguar si podemos conseguir balas para los revólveres de 6 disparos de los mexicanos. Si les llevamos las balas que usan los estadounidenses, nos las fabricarán igual. Está claro que están usando a nuestra gente para contener a los estadounidenses. Sí. También debemos elegir un jefe de guerra. Tanto Estados Unidos como los comanches comenzaban a prepararse para una guerra total. Noviembre de 1840. Había comenzado la guerra entre Estados Unidos y los comanches. En realidad, el territorio del norte es solo una excusa. ¿Una excusa, dice? Preguntó Diego, algo desconcertado, mientras yo seguía observando atentamente el mapa. Sí. No solo el territorio del norte, quiero reorganizar todo el sistema administrativo del imperio. ¿Está diciendo que también reorganizará las regiones del centro y sur de México? Pero esos territorios ya tienen una estructura administrativa establecida desde hace mucho tiempo. Si de repente decide cambiar todo, podría haber oposición, ¿no cree? Habrá oposición, claro. Pero mira esto. ¿No te parece que el Estado de México es demasiado grande? El Estado de México, que incluía la Ciudad de México, no era el más grande en términos de territorio comparado con las regiones del norte, pero su población y su poder económico eran abrumadores. Bueno, sí, es cierto. Y lo mismo ocurre con el Estado de Nueva Vizcaya. Hay que reorganizarlo todo. Si bien los límites actuales fueron establecidos en función de la geografía y la historia, estoy convencido de que podemos crear divisiones más eficientes y armoniosas, respetando esos factores. De hecho, las fronteras estatales y los nombres de esta época eran bastante diferentes a los de la antigua historia de México. Por lo tanto, era algo que podía cambiarse. El problema era que era inevitable que algunas fronteras no fueran completamente claras, ya que no se podían ignorar por completo los aspectos geográficos o históricos. En Estados Unidos, las fronteras estatales eran conocidas por ser más precisas, pero eso se debía a que gran parte de su territorio consistía en llanuras y carecía de un contexto histórico significativo, según los estándares estadounidenses. Como evidencia, los primeros estados creados en la parte este de Estados Unidos eran de tamaños irregulares y con límites no del todo rectos.
Creo que es posible hacer cambios, pero, si solo con los territorios del norte hay interminables debates sobre cómo redibujar las fronteras, ¿cree que podremos llegar a una conclusión si también incluimos el centro y el sur? Es mejor resolver esto de manera rápida y decisiva. Aunque es importante ser prudente, alargar las cosas innecesariamente no siempre conduce a un mejor resultado. Convocaría una reunión para resolver este asunto. En la sala de reuniones del Palacio Imperial estábamos yo, el príncipe heredero, los ministros de las distintas carteras gubernamentales y un representante de cada una de las facciones del Parlamento. Los imperialistas, los terratenientes y los republicanos. En el centro de la sala había un enorme mapa, el más detallado disponible, que mostraba con precisión la topografía del imperio. Es un objeto que he mandado hacer especialmente para hoy. En la sala de reuniones, donde se habían reunido muchas de las figuras más importantes del imperio mexicano, fui el primero en hablar. Hasta que resolvamos este asunto, además de las horas de comida y descanso, deberán reportarse en esta sala. ¿Qué? Uno de los diputados del partido de los terratenientes se sobresaltó y expresó su sorpresa en voz alta, y no fue el único. Todos en la sala parecían desconcertados. Tenemos aquí un mapa detallado del territorio y una gran cantidad de información sobre cada región. Usemos estos recursos para tomar decisiones rápidas y atrevidas. No hay necesidad de alargar esto. Con todos los expertos y tomadores de decisiones en la sala, no había razón para retrasarse. Bien, empecemos con los territorios del norte. Como es lógico, vamos a dividirlos en varias unidades administrativas. Comenzamos con el mayor de los territorios, California. El actual estado de California es realmente enorme. Abarca lo que en mi vida pasada eran los estados de California, 420.000 kilómetros cuadrados, la mayor parte de Nevada, 280.000 kilómetros cuadrados, Utah, 220.000 kilómetros cuadrados, partes de Arizona, 290.000 kilómetros cuadrados, y Colorado, 270.000 kilómetros cuadrados, y también incluye Baja California, que sigue siendo territorio mexicano. En total, más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Con este tamaño, deberíamos dividirlo en al menos 4 estados, ¿no? Incluso dividiéndolo en 4, cada uno tendría casi 300.000 kilómetros cuadrados, más grandes que los estados más grandes del sur y centro de México. Pero no era necesario que todos los estados fueran del mismo tamaño, así que la propuesta fue dividirlo de manera razonable. Creo que dividirlo en 4 no será suficiente. Incluyendo parte de los territorios de Nuevo México, creo que 5 sería lo ideal. Mi propuesta es... Al dar mi opinión y sugerir algunas divisiones, los ministros y diputados comenzaron a discutir, todos querían aportar sus puntos de vista. Curiosamente, esto no es tan diferente de lo que pasó en mi vida pasada en Estados Unidos y México, pensé. La división propuesta era similar a lo que había ocurrido en mi otra vida. California se dividiría en 3 partes, norte, centro y sur, y las áreas que correspondían a los antiguos estados de Nevada y Arizona quedarían ligeramente reducidas debido a la inclusión de un California central. Los nombres ni siquiera se cambiaron, ya que California, Nevada, y Arizona no eran nombres en inglés, sino derivados del español, de los tiempos de los colonizadores. California proviene de una novela española que menciona una tierra ficticia, Nevada significa cubierto de nieve en español, y Arizona proviene del término vasco Arizona, que significa buen roble. Algunos sugirieron nombrar los territorios en honor a la familia real, pero me negué, encontrando la idea demasiado pretenciosa. La reunión continuó con rapidez. El territorio de Nuevo México se dividió en 2. Nuevo México y Colorado. En cuanto a Texas, se decidió dividirlo en Texas Este y Texas Oeste, ya que el actual territorio de Texas en nuestro imperio mexicano es mucho más pequeño que el Texas moderno, por lo que no había necesidad de más divisiones. Aunque hubo algunas discrepancias al decidir sobre las regiones del centro y sur del país, logré hacer valer mi propuesta. Después de casi un mes de debates interminables, finalmente se completó el plan de reorganización administrativa del imperio. ¿Cómo va la adquisición de tierras? Está avanzando bien, Su Alteza. Las estamos comprando poco a poco. Debes tener cuidado de que no se filtre información. Si se corre la voz, los precios de la tierra se dispararán y no podremos comprar lo que necesitamos. Le recordé al ministro de Hacienda la importancia de mantener la confidencialidad.
Aunque había estado en su cargo durante mucho tiempo, confiado por mi padre, este proyecto era tan delicado que, si la información se filtraba, el plan entero podría venirse abajo. Haré todo lo posible para mantener la confidencialidad, Su Alteza. La razón por la que me había esforzado tanto en reorganizar las divisiones administrativas del territorio, incluso a costa de incomodar a los terratenientes y a los habitantes locales, era precisamente este proyecto. La idea era construir ciudades clave planificadas meticulosamente en los mejores lugares de cada nuevo estado. Por supuesto, los mejores terrenos ya estaban en desarrollo o eran zonas aún sin explotar, pero en ambos casos, era necesario asegurar la tierra para poder continuar. La mayoría de las tierras en el norte, a excepción de las que se habían otorgado a indígenas o inmigrantes, seguían siendo propiedad del gobierno, lo que facilitaba el desarrollo. Sin embargo, para el resto del territorio, había que comprar la tierra, ya que tenía propietarios. Que el gobierno planificara y fomentara el desarrollo de ciudades no era nada nuevo, ni en esta época ni en el futuro. Pero lo que yo proponía era un plan de una escala sin precedentes. Este es el proyecto perfecto para aprovechar al máximo mis conocimientos en ingeniería civil y planificación urbana, adquiridos en mi vida pasada. Era un plan tan vasto que probablemente no podría haberlo completado antes de morir, pero creía firmemente que traería una gran ventaja competitiva a nuestro imperio mexicano. Capítulo 99. Enero de 1841. Vaya, no esperaba que los mexicanos fueran tan formidables, en cualquier caso, gracias. Pagaré con creces por esta información. Oh, no es nada. De hecho, siento que, siendo alguien que ni siquiera es soldado, hablé de más frente a patriotas como usted. Jeje, tienes un don para hablar de manera agradable. Nos vemos la próxima vez. El general del ejército estadounidense se despidió y se marchó. Hoy también he logrado algo, pensó Carter Smith, quien seguía en ascenso. Hace poco, este nuevo rostro en la política, que había testificado en el Senado de los Estados Unidos como experto en México, se estaba labrando un nombre. Comenzó dando testimonio sobre el armamento del ejército mexicano y desde entonces había entablado relaciones con muchas personas influyentes. Al igual que acababa de hacer con los militares, también ofrecía detalles sobre cómo el ejército mexicano combatía a las tribus comanches y a los grupos de autodefensa texanos. Además, asesoraba a empresarios ferroviarios sobre el sistema ferroviario mexicano. Definitivamente, ese príncipe mexicano es un tipo astuto. Solo con compartir algunos de sus métodos, todos aquí quedan asombrados. Carter estaba siguiendo el consejo de su mentor político, Henry Clay, y operaba en Luisiana, un estado fronterizo con México. A este ritmo, pronto tendría la oportunidad de ingresar a la legislatura estatal. Ya que el día ha terminado exitosamente, ¿por qué no voy por una copa? Eran las 4 de la tarde. Aunque era invierno y pronto oscurecería, las lámparas de queroseno ya estaban encendidas por toda la ciudad, lo que significaba que aún había tiempo suficiente para disfrutar de una bebida. Carter Smith tomó su abrigo y salió. Vaya, hoy me pasé un poco. Carter Smith estaba de regreso a casa después de haber pasado un buen rato en la taberna. Mientras se alejaba del iluminado distrito comercial, el entorno se volvía más oscuro a medida que avanzaba hacia los suburbios. No le preocupaba demasiado, ya estaba cerca de su casa. Está algo oscuro, pero solo tengo que doblar esa esquina y... ¡paf! De repente, un intenso frío recorrió su espalda, seguido de un golpe brutal en la parte posterior de su cabeza que lo dejó inconsciente. Cuando recuperó el sentido, estaba en un lugar completamente desconocido. Desorientado por la situación irreal, Carter Smith pronto se dio cuenta de lo que había sucedido. Lo habían secuestrado. ¿Dónde estoy? ¿Quién está ahí? Gritó al ver una sombra moverse en la oscuridad. Chis. El sonido de una cerilla encendiéndose iluminó la habitación. ¿Cuánto tiempo, Smith? Tú. Michael Williams. Maldito traidor. Michael Williams, quien una vez había sido el tercer líder del grupo de autodefensa texano, era el responsable del secuestro. ¿Traidor? ¿No entiendes lo que está pasando, aunque estés completamente atado? ¿Qué? ¿Vas a hacerme daño aquí, en suelo estadounidense? Escuché que te habías apoderado de una compañía de inmigración en Austin. ¿Vas a convertirte en un criminal? Desesperado por el miedo, Smith trató de razonar con Michael, pero sus palabras no tenían ningún efecto.
Michael ignoró su súplica y habló con un tono de lástima. Oh, Smith, no tienes ni idea. Y tú, causando problemas justo en mi territorio. No quería hacerte daño, especialmente siendo hijo de un viejo compañero. ¿De qué hablas? Por favor, déjame vivir. No me mates, por favor. Eras amigo de mi padre. Bueno, hemos llegado demasiado lejos para cuestionar eso ahora. Michael revisó el tambor de su revólver y lo ensambló. Clac. Chac chac. Deberías haberlo dejado a tiempo. Si tanto odiabas México, podrías haber dejado el país y vivir en Estados Unidos. Pero investigar todo en secreto durante años y luego llevar esa información al Congreso de Estados Unidos, eso es espionaje, ni más ni menos. Michael, que llevaba años trabajando para el servicio de inteligencia del Imperio Mexicano, tampoco estaba cómodo con la situación, pero no tenía opción. Eran órdenes. En un corto período de tiempo, el traidor había revelado de todo, desde detalles sobre las armas y tácticas del ejército mexicano hasta información sobre los nuevos barcos de guerra de la Marina, las líneas ferroviarias y las compañías de inmigración. Al enterarse de esto, el jefe de inteligencia, en una rara decisión, emitió una orden de asesinato. Desafortunadamente, Michael era el encargado en esa región. Por favor, no. Van. Siempre he tenido la impresión de que Su Majestad no es muy aficionado al crecimiento de Ciudad de México, comentó Diego durante un momento de descanso. Tienes razón. Me agrada el crecimiento, pero me preocupa que el desarrollo sea demasiado rápido y sin control. Es natural que, en las primeras etapas de la industrialización, el desarrollo se concentre en la capital y sus alrededores. Casi todos los países lo han hecho y ha sido un método exitoso. Desarrollar alrededor de la capital es eficaz para la mayoría de los países, pero en naciones con territorios vastos, como Estados Unidos o nuestro imperio mexicano, las desventajas suelen superar a las ventajas. Especialmente en el caso de nuestra capital, Ciudad de México. ¿Es por los terremotos, como mencionó antes? Exacto. El desarrollo de Ciudad de México significa ganar más terreno al lago de Texcoco mediante la desecación. Esos terrenos son extremadamente vulnerables a los terremotos. Incluso en países como la Corea de mi vida pasada o Francia, que habían logrado un gran crecimiento en torno a sus capitales, había quienes afirmaban que se debía haber desarrollado más las provincias. Imagínate en un país mucho más grande como el nuestro, el Imperio Mexicano, o Estados Unidos, centrar la industrialización en una sola ciudad. Esto generaría un desequilibrio regional devastador. En particular, Ciudad de México, nuestra capital, es un lugar que podría derrumbarse con un solo terremoto, por lo que no es un sitio en el que debamos invertir excesivamente. Ya es una zona propensa a terremotos y, además, es una ciudad construida sobre terreno blando. Aunque en la ingeniería civil moderna existen métodos para mejorar este tipo de suelos, aplicarlo a toda una ciudad con la tecnología actual costaría una fortuna. Invertir tanto dinero en simples trabajos de relleno de tierra, nadie lo entendería, especialmente cuando la colonización de nuevos territorios ya implica un costo considerable. Ya veo. Ahora lo comprendo. Por cierto, hoy tiene una cita fuera del palacio. ¿Una cita fuera? Sí. La persona que Su Majestad ha esperado tanto tiempo llega hoy. Las repercusiones de la guerra se hicieron sentir en los lugares más inesperados. Bienvenido. Su Majestad, jamás imaginé que me recibiría personalmente. El joven ingeniero que había esperado durante tanto tiempo, Henry Bessemer, finalmente había llegado al Imperio Mexicano. Fui a recibirlo personalmente al puerto de Veracruz, y él parecía genuinamente sorprendido por ello. He intentado reclutarte 4 veces, y finalmente lo logré. ¿No crees que valía la pena venir personalmente? Sí, recuerdo la primera vez que me lo propuso, tenía solo 15 años. Aún lo recuerdo. Así fue. Quizá fui un poco precipitado en ese entonces. Para nada. Gracias a su persistente interés, finalmente decidí trasladarme a México. Me alegra escuchar eso. En cualquier caso, te agradezco mucho. Espero que trabajemos bien juntos. El honor es mío, Su Majestad. Aunque Bessemer suavizó las cosas diciendo que vino gracias a mi interés constante, era evidente que la reciente guerra había influido. La oferta anterior que le hice también había sido muy buena, casi idéntica a la actual. Sin embargo, fue solo después de nuestra victoria sobre Francia que él tomó la iniciativa de contactarnos.
Todo esto se debe al prestigio que ha ganado nuestro imperio mexicano. Mi visita a la oficina de inmigración en Veracruz fue recibida con entusiasmo por el director de inmigración, Rodolfo Núñez, quien, con su actitud, confirmó mis sospechas. Su Alteza, creemos que los resultados de la guerra han influido en el aumento de la inmigración. El número de inmigrantes ya estaba en aumento, pero el crecimiento se disparó a mediados del año pasado. Ah, ¿de verdad? Eso tiene sentido. Después de nuestra independencia, México solo fue reconocido por otros países independientes de América del Norte, mientras que Europa no nos tomaba en serio. Tras nuestra victoria sobre España, la reputación de México mejoró ligeramente, alcanzando el nivel de una potencia regional a los ojos de las naciones europeas. Pero después de nuestra victoria sobre Francia, comenzamos a ser considerados una potencia internacional. Este aumento en nuestro prestigio internacional había ayudado a atraer a talentos como Henry Bessemer y a una variedad de inmigrantes. Después de enviar a Bessemer a su lugar de trabajo y residencia en Las Truchas, me dispuse a inspeccionar el puerto de Veracruz. Veracruz ha crecido mucho, comenté. Sí, Su Alteza. El puerto se ha ampliado y los astilleros están en pleno funcionamiento, lo que ha acelerado el crecimiento de la ciudad. El director de inmigración, que ahora me acompañaba en mis recorridos, respondió. Sí. Parece que cuando hay empleos, las ciudades crecen por sí solas. Aunque lamento que el crecimiento no haya sido completamente controlado, lo que hace que la ciudad parezca algo caótica. Así es, Su Alteza. El problema del empleo es crucial, intervino Diego. Empleos, pensé. No basta con construir infraestructura como carreteras, ferrocarriles o edificios administrativos para que una ciudad crezca. La economía local debe prosperar y se deben crear empleos. Un error que cometió China con sus ciudades fantasma fue precisamente este. Aunque construyeron cientos de nuevas ciudades a lo largo de décadas, muchas de ellas permanecieron vacías porque no había suficientes empleos para sustentar a la población. Estas ciudades, aunque parecían completas, sufrían de una falta de demanda real debido a la ausencia de industrias que crearan empleos. Ese fue su mayor problema. Por cierto, recientemente he visto que las propuestas de inversión de Real Inversión se centran solo en la Ciudad de México o en empresas de los alrededores. No se filtran por región, ¿cierto? Así es, Su Alteza. No las filtramos por región. Supongo que la proximidad física a la Ciudad de México influye en esto. El desarrollo territorial y la creación de industrias deben ir de la mano para ser realmente significativos. Sin embargo, construir infraestructuras es fácil, mientras que fomentar industrias es mucho más difícil. Ya veo. En ese caso, deberíamos considerar expandir Real Inversión hacia las provincias. Diego me miró sorprendido. Expandir hacia las provincias, ¿quiere decir que las decisiones finales de inversión se tomarían también allí? Así es. No sería algo que yo pueda manejar solo. Aunque eso signifique que la rentabilidad será un poco menor. Las empresas que habían recibido inversiones de Real Inversión estaban teniendo un éxito asombroso, en gran parte porque yo seleccionaba los proyectos que sabía que serían exitosos en el futuro. Sin embargo, si dejaba de tomar las decisiones finales, es probable que el rendimiento general disminuyera. Entonces, ¿qué tal si dejamos que las inversiones menores a 10,000 pesos se decidan localmente y reservamos las decisiones mayores para que usted las revise, Su Alteza? Esa es una buena idea. Creo que podemos proceder así. Diego y yo seguimos caminando por las calles de Veracruz, discutiendo cómo fomentar la industria en las provincias. En ese caso, el problema será el financiamiento. El gobierno tiene un límite en cuanto a la cantidad de oro que puede comprar. El gobierno había estado comprando constantemente el oro que yo extraía de California para aumentar sus reservas y respaldar la emisión de moneda. No te preocupes por los fondos. Hay formas de generar más dinero. Ahora tenía la capacidad de expandir mis intereses hacia el extranjero. El mundo es amplio, y hay muchas oportunidades para hacer dinero en él. Capítulo 100. Profesor. He oído que Francia perdió la guerra y transfirió sus derechos sobre la deuda a México. ¿Es cierto? ¿Dónde escuchaste eso? Gerard Simón, aunque sabía que el rumor provenía de sus propios colegas, fingió estar sorprendido. No importa dónde lo escuché, ¿es cierto o no? Todos en esta escuela sabían que Francia había exigido una enorme suma a Haití como pago por su independencia.
Todos los estudiantes en la escuela eran hijos de la élite haitiana. De no ser así, estarían soportando duras jornadas de trabajo en lugar de estudiar aquí. Sí, es cierto. Pero dejemos el tema aquí. Entonces, si Haití se uniera a México, ¿la deuda desaparecería? Emile. Gerard Simón se sobresaltó genuinamente ante la pregunta. Nunca digas algo así en público. Aunque Haití había logrado su independencia a través de una revolución de esclavos, eso no significaba que se hubiera convertido en una democracia. Francia se había ido, pero el poder quedó en manos de los líderes militares y los terratenientes que ya dominaban antes de la independencia. Los estudiantes presentes, afortunadamente, eran todos hijos de terratenientes, por lo que esta conversación probablemente no llegaría a oídos de los líderes militares. Sin embargo, las palabras de Emile eran peligrosas. ¿Por qué no? Puede que odiemos a los franceses, pero México no es tan malo. Usted mismo nos dijo que México derrotó a los franceses y liberó a los negros en Cuba, y ahora viven mejor. ¿Verdad, Jerome? Sí, nos lo dijo claramente. Militares y terratenientes, aunque estos dos grupos se habían unido durante la independencia, sus intereses no siempre coincidían. Los líderes militares monopolizaban el poder político gracias a su control sobre las fuerzas armadas y su papel en la independencia, mientras que la mayoría de los terratenientes no tenían poder político directo. Haití luchó duramente por su independencia. Si los adultos escucharan lo que dijiste, estarías en serios problemas. No vuelvas a mencionar algo así. Sí, señor. Cuando el profesor Gerard Simón se enojó, Emile rápidamente se retractó. Gerard estaba sinceramente preocupado por lo que acababa de escuchar. Esa idea había surgido mucho más rápido de lo que había anticipado. Los haitianos tenían un gran orgullo en su país. Después de todo, era el primer y único país en el mundo que había logrado su independencia a través de una revolución de esclavos. Lo que Emile dijo no era más que la arrogancia de un niño de 15 años, criado en un entorno donde sus padres ya eran terratenientes. Aunque la idea no tendría mucho apoyo en ese momento, debía ser controlada para evitar una reacción social negativa. Aún así, parece que lo que he estado trabajando está dando resultado. Incluso mejor de lo que esperaba. Gerard Simón era el primer agente negro del Servicio de Inteligencia mexicano. Antiguamente esclavo, había sido liberado gracias a la generosidad de la familia real mexicana. A diferencia de muchos otros esclavos liberados, Gerard tomó una decisión distinta. Se alistó en el ejército mexicano. Aunque hoy en día, después de la guerra con Francia, muchos negros se habían unido a las Fuerzas Armadas, hace 7 años, justo después de la abolición de la esclavitud, solo una decena de los miles de esclavos liberados optaron por el servicio militar. La mayoría prefería recibir tierras y trabajar en el campo o mudarse a las ciudades para convertirse en obreros. Liberaré a Haití y así saldaré parte de la deuda de gratitud que tengo. Irónicamente, ahora enseñaba a los hijos de las familias que oprimían, no a las oprimidas, pero eso hacía que su misión fuera aún más significativa. Si lograba que los más poderosos apoyaran la causa, el cambio sería más efectivo. Además, mientras enseñaba a estos niños, Gerard había ganado una gran reputación como un maestro ilustrado y conocedor de los asuntos del mundo exterior. En Haití, muy pocas personas estaban bien informadas sobre el mundo, lo que hacía que la fama de Gerard Simón creciera rápidamente. Nos dirigimos directamente a Asia. ¿Asia, dices? Todo el dinero que generaban mis empresas se reinvertía en ellas mismas. Si quería aumentar las inversiones a través de real inversión, tendría que buscar fondos externos, fuera del país. La solución que se me ocurrió fue dirigirnos a Asia. Así es. Según lo que he investigado, el precio del oro en Japón es realmente interesante. ¿Japón? Ah, se refiere a ese país en el este de Asia. Tenía entendido que, con el aumento del comercio, ahora es muy difícil aprovechar las diferencias de precios entre el oro y la plata. ¿Japón es diferente? Mientras conversaba con Diego, observábamos cómo el paisaje de Veracruz se teñía de tonos dorados al atardecer. Te sorprenderá saber que el tipo de cambio es de 4-5 a 1. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Hubo un tiempo en que grandes cantidades de plata circularon desde México y Sudamérica, causando fluctuaciones en la tasa de intercambio entre oro y plata en todo el mundo. Hoy en día, sin embargo, los tipos de cambio son prácticamente uniformes en todo el mundo.
Además, el volumen de comercio ha aumentado y las economías han crecido rápidamente, en parte gracias a la producción masiva de oro en nuestro México. Sí. Es una gran diferencia en comparación con el tipo de cambio estándar mundial de 15-1. Aun si eso es cierto, ¿no cree que Japón se resistirá a firmar un tratado comercial? Por supuesto, se resistirían. En este periodo, Japón seguía la política de Sakoku, que significaba literalmente cerrar el país. Solo se permitía a los holandeses comerciar en la isla artificial de Dejima, en Nagasaki, como una forma de controlar la influencia extranjera mientras aceptaban una cantidad limitada de conocimientos del exterior. En estas circunstancias, a menos que usáramos la fuerza, sería difícil resolver el asunto diplomáticamente. Por eso creamos la Flota del Pacífico. Ah, ahora lo entiendo. Ya habían pasado 18 años desde que llegué a este mundo, y el cuerpo que una vez tuvo 15 años ahora tenía 33. La cuestión moral de atacar a grupos extranjeros ya la había resuelto hace tiempo, cuando forzamos la sumisión de los pueblos indígenas. Soy el príncipe heredero del Imperio Mexicano, y como tal, mi máxima prioridad debe ser el beneficio del imperio. Por supuesto, no hay necesidad de ser cruel deliberadamente. A pesar de estar en una era imperialista, no tengo intención de expandir colonias innecesariamente, ya que nuestro territorio actual es bastante amplio y difícil de manejar. Las colonias que no podamos mantener solo traerán mala reputación y serán una carga. Es mejor ejercer una influencia moderada, asegurarnos beneficios para México y reinvertir esas ganancias en el territorio continental. A estas alturas, nuestra flota debe haber cruzado el Pacífico. 1 de febrero de 1841. Una flota desconocida apareció en la bahía de Edo, Japón. Bajo los deslumbrantes rayos del sol de la mañana, la imponente figura de la flota se proyectaba sobre el mar. Esta flota misteriosa bloqueó completamente las rutas marítimas hacia Edo, una ciudad que alimentaba a 1 millón de habitantes. La paz que había reinado durante mucho tiempo en Edo fue reemplazada en un instante por una atmósfera de tensión. ¿Es posible que esos barcos estén completamente cubiertos de metal? ¿Estoy viendo mal? No, yo también lo veo. Los cañones son enormes. Tal como los japoneses habían señalado, el buque insignia de la flota no solo era grande, sino que estaba cubierto de hierro, y los cañones que llevaba eran de un tamaño impresionante. El Bakufu, gobierno del shogunato Tokugawa, no se atrevió a desplegar su flota contra semejante amenaza. Si es así de imponente, ¿podría tratarse de los barcos ingleses que han estado en guerra con China recientemente? Tokugawa Ieyoshi observaba la flota desde la distancia, intentando adivinar su origen. Había oído rumores de que el gran imperio chino estaba luchando contra una nación europea llamada Inglaterra, y asumió que una flota tan poderosa solo podía ser inglesa. Según los comerciantes holandeses, esa bandera pertenece a un país llamado el Imperio Mexicano. Cuando la voz de su subordinado rompió el tenso silencio, el ceño de Tokugawa Ieyoshi se frunció. ¿México? ¿Dónde queda eso? No importa, no podemos quedarnos sin hacer nada. Envía un barco para contactarles. Sí, señor. El Bakufu envió un barco para hacer contacto con la flota mexicana, pero Japón no tenía a nadie que hablara español. Habían seleccionado a personas que hablaban con fluidez holandés, inglés y algo de francés, pero ninguno sabía español. En realidad, había alguien en la flota mexicana que hablaba inglés, pero exigieron que enviaran a alguien que hablara español, para asegurarse una ventaja psicológica en las negociaciones. El barco de contacto regresó sin éxito, y los japoneses comenzaron a buscar a un holandés que pudiera hablar español. Ha pasado un día y aún no han respondido, tendremos que hacer un disparo de advertencia. El almirante Darío Navarro, comandante de la flota del Pacífico del Imperio Mexicano, dio la orden de disparar. Sí, señor. Dos de las torretas principales del acorazado mexicano, que habían permanecido en silencio, comenzaron a girar. El pesado silencio que dominaba el océano fue roto por el ruido mecánico de las torretas. ¿Qué? Las cañones se están moviendo. Los cañones, apuntando hacia el mar, escupieron fuego. ¡Bum! ¡Bum! El estruendoso sonido de los disparos sacudió la bahía de Edo. SSSS, Splash. El impresionante poder de fuego hizo que incluso los comerciantes holandeses, que observaban desde lejos, quedaran aterrados.
Debe ser uno de esos nuevos barcos mexicanos que destrozaron la flota francesa, comentó uno de los comerciantes con un tono de resignación. Los rumores no eran falsos. Con esa potencia, incluso un navío de línea sería atravesado de inmediato, ¿no crees? Es más que suficiente, diría yo. Mientras los comerciantes holandeses observaban con calma la fuerza de los buques mexicanos, Japón se apresuraba a encontrar a alguien que hablara español. El 3 de febrero, 2 días después de la llegada de la flota mexicana, con el frío viento invernal aún soplando, se realizó el primer contacto entre el Imperio mexicano y el shogunato Tokugawa. ¿A qué debemos el honor de vuestra llegada con una flota tan imponente? Hemos traído una carta oficial del príncipe heredero del Imperio mexicano, que debe ser entregada personalmente a su general. Permitan el desembarco. ¿Desembarcar una flota tan grande? Eso es imposible. Entonces no tendremos más opción que avanzar con la flota hacia Edo. Aunque el tono del funcionario japonés era cortés, el tono del oficial mexicano era dominante. La flota del Pacífico consistía en un acorazado, 2 navíos de línea con 104 cañones, 4 fragatas blindadas y varios barcos de mensajería rápida. En esta región del mundo, no había ningún país que pudiera hacerles frente. Para los oficiales navales mexicanos, las embarcaciones militares japonesas parecían simples juguetes. El funcionario del shogunato, sudando frío ante la amenaza, cambió su postura rápidamente. Regresaré para obtener el permiso. Por favor, esperen un momento. Tienen 3 días para traer una respuesta. Dejar que esos hombres desembarquen en Edo es una locura. ¿Acaso no han visto lo groseros que fueron? ¿Crees que se irán solo porque los ignoramos? Mi señor, si no tenemos más remedio, es mejor permitirles el desembarco lo antes posible y poner fin al bloqueo. El bloqueo de la bahía de Edo era equivalente a un nudo en el cuello del shogunato. Con la marina actual del shogunato, no podían ni siquiera arañar la flota mexicana. Por lo tanto, la opción más sensata era negociar lo más rápido posible. Es cierto, pero ¿y si tienen otras intenciones? Pensaba Tokugawa Ieyoshi, mientras su preocupación se prolongaba. Sin embargo, tuvo que tomar una decisión. Cuando los 3 días de plazo se cumplieron, la flota mexicana comenzó a avanzar hacia Edo. La flota está en movimiento. Debemos permitirles desembarcar de inmediato. El miedo a un posible bombardeo envolvió Edo. Permítanles desembarcar, dijo finalmente Tokugawa Ieyoshi, sin otra opción. Fin del capítulo 100.